datos, toda la información disponible, las adquisiciones. Hay mucho que tiene que ver con la atención de salud, que no es solamente médicos, enfermeros, auxiliares, sino también poner a funcionar toda la parte administrativa. Por eso el COE intervino para que el Ministerio de Salud pueda volver a requerir, a exigir a sus trabajadores administrativos que retomen los puestos de trabajo. Por supuesto, el teletrabajo tiene que seguir siendo la opción para las personas que por su condición de salud se encuentran expuestas mayormente a los riesgos de un contagio de COVID, a los riesgos de ser positivos para esta enfermedad. Entonces, con esas excepciones, pero en términos generales, el personal administrativo tiene que elaborar también en temas de salud. Y por supuesto, ya el personal médico de primera línea, acogerse a las indicaciones del Ministerio de Salud, porque son en este momento los que tienen en sus manos la atención, el tratamiento de la enfermedad y por lo tanto son parte de esta primera línea, como lo hemos enfatizado desde que empezó la emergencia. También usted me ha preguntado sobre los temas de seguridad y traslado. En primer lugar, el personal de salud, no solo médicos, auxiliares, enfermeros, sino también todo el personal que trabaja en hospitales, es personal que ni siquiera requiere de salvoconducto. Con sus carnets de trabajo podría movilizarse. Si se requiere movilización en horas en donde hay preocupación por los temas de seguridad, la policía puede ayudar a escoltar a estos trabajadores. Lo estamos haciendo en varios lugares, depende ya de una coordinación local, pero la policía está ayudando a escoltar esta movilización. No a la propia movilización, porque la policía no cuenta con esta logística, pero también vale la pena decir que en muchos municipios se ha coordinado directamente las rutas de entrada y salida desde y hacia hospitales para poder hacer esto, y la policía acompaña en materia de seguridad. Depende más de la coordinación local, pero por supuesto la disposición para que esto suceda y en varios lugares lo estamos haciendo. Damos paso a María Rendón de UCSG Televisión. Ministra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ministra. Romo, ¿cómo está? María de los Ángeles Rendón del canal de la Universidad. Hola, buen día. Le escuchamos, María de los Ángeles. Adelante, le estamos escuchando. Ministra, usted justamente ayer mencionó que el aislamiento está dando resultados positivos y tomando en cuenta que ustedes como gobierno nacional están atentos a esta curva de contagios, quisiera saber si tentativamente cuándo se podría esperar que esta curva de contagios por COVID-19 ya se detenga totalmente. Y mi segunda duda es, ya se acabó pues la fase de los 28 días de cuarentena, ¿cuál es la próxima fase que se espera aquí en el Ecuador? ¿En qué consiste? Buen día. Gracias, María de los Ángeles. Efectivamente, lo que yo también había señalado ayer y que hoy quiero insistir es que no solo nos fijamos en la curva de tendencia acumulada de resultados, porque para que esa curva nos diga todo lo que nos tiene que decir, se necesita primero resolver un tema de pruebas represadas, que sigue siendo un problema en este momento, y además tener más y más pruebas. Entonces, no podemos solamente fiarnos de esa fuente de información y estamos utilizando otras. ¿Qué otros datos para nosotros son importantes en estos días? La cantidad de atenciones de emergencia. En las emergencias de los hospitales, ¿cuántas personas están acudiendo a las emergencias? ¿Cuántas personas están pidiendo una ambulancia o una atención de emergencia a través del 911? Y también el dato de cuántas personas estamos atendiendo a través de la línea del 171 de telemedicina. Entonces, en todos estos casos, los indicadores están bajando. Tenemos menos personas acudiendo a las salas de emergencia, tenemos menos personas llamando al 911 y tenemos menos personas llamando al 171. Este es un fenómeno que se repite en todo el país. En todo el país estos datos están bajando. En Guayaquil un poco más todavía, es decir, se nota más, por lo que el pico fue tan alto, se nota más los casos que van bajando y es uno de los factores para poder considerar este nuevo periodo o esta nueva fase. Por ahora, y vuelvo a hacer este pedido para que ninguna declaración se saque de contexto, por ahora aislamiento. El aislamiento funciona.
Lo que se puede considerar en los próximos días son que ciertas actividades pudieran reanudarse, ciertas actividades comerciales o industriales, pero hay actividades que de plano no van a reanudarse, cuya suspensión ya se ha hecho de manera más prolongada. Me refiero, por ejemplo, a las clases. Las clases en el ciclo Sierra y Amazonía ya no se reanudarán, las clases se van a terminar de manera virtual. También por el resto del mes se mantiene la suspensión de transporte de pasajeros internacional, se mantiene la prohibición de transporte de pasajeros nacional entre provincias, es decir, estas prohibiciones todavía se mantienen. Tenemos una prohibición que será mucho más larga de eventos masivos, de espectáculos públicos, de reuniones, todo lo que puedan ser los puntos de contagio y de aglomeración. Pero aislamiento, por ahora la indicación es aislamiento. Estamos trabajando con sectores para posibles planes pilotos con empleados de mercados y de supermercados para tener ahí más indicadores y saber en el momento en el que podamos cambiar de fase. Y también una aplicación de inteligencia, de electrónica con los teléfonos, como se ha usado en otros países, para que en los próximos meses, en esta nueva normalidad, podamos tener mecanismos de alerta individualizado cuando hayamos estado en un lugar en donde también ha estado una persona contagiada, que luego se confirma su contagio. Se está usando en otros países, es parte de lo que estamos trabajando para tener más herramientas para tomar esa decisión. Pero insisto, esa decisión dependerá de que tengamos disponibles los resultados de las pruebas que ya se han tomado, de que tengamos una mejor capacidad de hacer las pruebas y de que estos otros indicadores sobre ocupación hospitalaria, sobre demanda de emergencias, también se mantengan a la baja. De manera cuidadosa y prudente vamos a tomar las decisiones sobre la próxima fase. Gracias, señora ministra. Damos paso a Jonathan Machado de Primicias. Buenos días, señora ministra, no sé si me escucha. Se escucha, Jonathan, adelante. Buenos días. Mire, la pregunta es la siguiente. Quería saber cuál es el número oficial, si ya se conoce, de contagiados en el personal médico y cómo se está trabajando para reemplazar a este personal médico, si hay suficientes médicos que puedan cubrir estos espacios y cómo se está trabajando en este proceso. Y vinculado a eso, quería saber si el Estado, el Ministerio de Salud, están brindando algún tipo de ayuda psicológica justamente al personal médico, tanto los que están trabajando como también los que ya han sido contagiados por COVID-19, por favor. Gracias. Gracias, Jonathan. La respuesta sobre el número exacto de médicos que tenemos confirmados en contagio de COVID se la ofrezco a través de redes sociales más tarde. No es información que tengo disponible en este momento, pero se lleva un registro de personas a las que se les ha tomado la prueba, de pruebas que han dado positivo, de personas en cerco epidemiológico, me refiero a personal médico, y también de personas que salen del cerco epidemiológico. Entonces, quienes salen del cerco epidemiológico o habiendo estado contagiadas ya superaron sus 14 días luego del COVID, se reintegran al trabajo. Es lo mismo que estamos haciendo con otro tipo de trabajadores de primera línea, lo que está pasando, por ejemplo, con la Policía Nacional. Funcionamos de la misma manera. Salen del cerco epidemiológico o superan ya el COVID y se pueden reintegrar y tenemos ese tipo de turnos. En el sector médico, además, se están haciendo contrataciones adicionales. Si usted me pregunta, ¿hay suficientes médicos? Eso va a depender de la cantidad de contagios. En los días en donde tuvimos la mayor demanda en Guayaquil, necesitábamos todavía más médicos. En este momento hay personal médico para atención en hospitales. Si pretendemos que, por ejemplo, las brigadas, algunas que se están trabajando desde la gobernación, las que estamos coordinando con el municipio de Guayaquil, con otros municipios, si pretendemos, por ejemplo, que se hagan brigadas y los médicos empiezan a salir a la calle, nos quedamos sin suficientes médicos en los hospitales. Entonces hay que hacer una organización apropiada para que los médicos y los especialistas estén en los hospitales. El triaje está en manos, sí, de médicos como supervisores, pero también tenemos ahí otro personal de salud que puede hacer el primer triaje, la verificación de síntomas.
para que los médicos puedan concentrarse en la atención hospitalaria. Eso es lo que estamos haciendo con el tema médico. Si usted me ha preguntado otro tema importante sobre la atención psicológica. El caso de la salud mental, el tema de la salud mental no es solamente algo a trabajar con el personal de primera línea. Seguramente para el personal de salud estos son días muy duros. Le aseguro que para la policía también, para el equipo de criminalística, para quienes están encargados del manejo de cuerpos, para quienes están encargados de la atención a las familias, y también empieza a ser un tema cada vez más preocupante para la población en general. Los temas de violencia intrafamiliar, las implicaciones que tiene la incertidumbre, la preocupación, el encierro. Tenemos activada ya desde hace un par de semanas una de las opciones en la línea 171 para atención psicológica en general. Esta línea está activada gracias a la colaboración de 800 profesionales y estudiantes de psicología de 17 universidades del país. Una de las opciones de la línea 171 permite atención psicológica para quien así lo requiera. Espero que esa respuesta satisfaga en algo la pregunta, Jonathan, y el dato ya de los números de personal de salud se lo ofrezco a través de redes sociales. Cristian Viteri de Vivo Noticias, le damos la palabra. Buenos días, ministro. Buenos días, compañeros. Al país entero, muchas gracias por estar siguiendo esta rueda de prensa. Quería preguntarle, señora ministra, un poco, usted hacía referencia hace un minuto sobre el tema de la vialidad hacia los gobiernos seccionales. ¿Qué pasa con el tema de las transferencias? Ayer le escuchábamos al alcalde de Santo Domingo, acá en la provincia de Los Áchilas, indicar de que hay retrasos con el tema de la transferencia de fondos. Es más, el alcalde solicita que no se deje de transferir desde el gobierno central los fondos necesarios. ¿Qué se conoce? Porque ya que los gobiernos seccionales están reorientando sus inversiones, sus gastos hacia el tema de afrontar la emergencia, ¿cómo se podría también continuar operativamente el tema de mantenimiento vial, etcétera, etcétera, si de pronto hay reducción o no se están recibiendo los fondos? Gracias, Cristian. Buenos días. En el tema de las asignaciones a los GATS, de los diferentes niveles, provincial, municipal, parroquial, el gobierno está haciendo un esfuerzo para mantener los pagos, como lo está haciendo, no sin dificultad. Esto también hay que decirlo, con dificultades, haciendo serios esfuerzos. El gobierno trata de mantenerse al día y cumpliendo con todo tipo de transferencia y de pagos, como ustedes lo han visto, en muchos casos con retrasos. Pero en el caso de los gobiernos seccionales habría que tratar el tema caso por caso. Lo que yo le puedo decir es que para empezar, para los gobiernos seccionales que tenían sus cuentas en cero, para los que tienen menos recursos, es a los que se les ha dado prioridad. En cuentas bancarias, los gobiernos seccionales en este momento en el país suman más o menos $1,000 millones en total entre los diferentes gobiernos autónomos descentralizados en el país. Por lo tanto, también les pedimos que hagan el mismo esfuerzo que estamos haciendo nosotros de redireccionar las partidas presupuestarias, de hacer reformas presupuestarias para poder atender con prioridad los temas de emergencia, por supuesto los temas salariales, y desde el punto de vista del gobierno se dará prioridad para hacer transferencias a quienes tienen menos recursos ya en sus propias cuentas, pero quienes los tienen, estamos haciéndoles un pedido especial para que puedan destinar los recursos que ya se encuentran en su poder para atender las necesidades puntuales de los municipios y las necesidades de las emergencias. Quienes necesitan más recursos son la prioridad para las transferencias desde el gobierno. Solo quiero recordar que esas transferencias se hacen de los recursos fiscales que se nutren de los ingresos por petróleo. El precio del petróleo está a la mitad del precio presupuestado en el presupuesto general del Estado. Además, tenemos 2 oleoductos rotos y esos recursos estatales también vienen de los ingresos tributarios y cumplimos un mes con el país aislado y la mayor parte de sus industrias también detenidas. Entonces, desde ahí se nutren los recursos del gobierno nacional para que a su vez pueda entregarlo a los gobiernos seccionales, por lo que les pedimos
que hagan un uso también de sus recursos que en este momento se encuentran a disposición de ellos ya en sus cuentas, y luego nosotros seguiremos poniéndonos al día. Damos paso a Jorge Escobar de RTS. ¿Me escucha? Sí, ministra, buenos días, ¿me escucha? Adelante, Jorge, le escucho. Un gusto, gracias. Tengo dos inquietudes, ministra, en honor al tiempo, por favor. La primera, hoy en cadena nacional, o digamos, al menos en cadena acá en Guayaquil, la alcaldesa de la ciudad al proyecto de ley que todavía no se presenta al legislativo para enfrentar las consecuencias económicas de la ciudad, una figura similar a la que se ejecutó con un proyecto de ley solidaria en los casos de Manabí y Esmeraldas en 2016. Esa es una inquietud. La otra, ministra, por favor, si tienen cifras, si usted las tiene, sobre cuántas pruebas han llegado en estos días, porque apenas se posesionó el nuevo ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, él habló de 200,000 pruebas. ¿Cuál es la existencia en la práctica a esta hora en torno al número de pruebas para poder evacuar más muestras, ministra? Gracias. Gracias, Jorge. Mientras nosotros hacemos esta conversación, entiendo que el ministro de Finanzas está compareciendo a la Asamblea Nacional para hacer la presentación del proyecto de ley de emergencia humanitaria. Entiendo yo que él dará estos detalles sobre el proyecto, pero sin lugar a dudas los recursos se deciden y se asignan de manera prioritaria para los sectores que han tenido la mayor cantidad de pérdidas, y muchas de las pérdidas en todo aspecto en este primer mes han estado en Guayaquil. Así que Guayaquil hace y hará parte de la atención prioritaria para el destino de los recursos. Sobre las diferencias en las recaudaciones, yo le pido que escuchemos la primera presentación que vendrá del ministro de Finanzas y luego la seguiremos comentando el resto de ministros. También usted me ha preguntado sobre el número de pruebas. Sí, tenemos los reactivos, tenemos las pruebas. Además del número de pruebas, se requiere las máquinas que procesan estas pruebas para hacerlo con velocidad. Ustedes saben que hemos tardado algunos días en instalar la máquina del INSPI, en calibrarla, en capacitar a las personas, y esperamos que esas pruebas entonces no solamente se tomen con mayor velocidad, sino que los resultados nos los den con mayor velocidad. Hay, no sé si es que la cifra exacta son 200,000, entiendo que sí, que están proyectados para llegar al país en los próximos días por etapas, pero ya la primera parte llegó y fueron distribuidas a los laboratorios del INSPI en Quito, en Guayaquil y Cuenca, y estamos trabajando para entregarlas directamente a varios laboratorios de universidades, pero para eso se necesita acreditar los laboratorios y capacitar a las personas que van a hacer la toma de las pruebas. Entiendo yo que Salud está trabajando en todos estos temas, en el cronograma y en los números que el ministro de Salud ha ofrecido para ustedes. Damos paso a Yadira Trujillo de Diario El Comercio. Buenos días, ministra, ¿me escucha? Sí, Yadira, adelante, buenos días. Gracias, ministra. Tengo dos consultas, ministra. Se evidencia una necesidad de la gente de acceder a pruebas y vemos que acuden a las redes sociales donde se ofertan pruebas rápidas. ¿Pueden ejercer, ministra, algún control sobre estas ofertas? Y también a propósito de esto, es importante que se detalle qué pasa con las pruebas rápidas y de PCR que se anunció que el miércoles 6 ya estaban en el país. ¿Usted ya nos puede precisar, ministra, cuántas de las 200,000 se aplicarán específicamente en personal de la salud? Gracias, ministra. Gracias, Yadira. Buenos días. El personal de la salud y el personal de primera línea tiene prioridad para el tema de las pruebas, pero quiero aclarar algo. Es distinto el uso, es distinta la utilidad que tienen las pruebas rápidas y las pruebas de PCR. Unas pruebas son pruebas diagnósticas para saber quién tiene la enfermedad, quién tiene coronavirus y por lo tanto quién tiene que aislarse, y las otras pruebas son para saber quién ha desarrollado ya algún tipo de anticuerpos frente al virus y por lo tanto son las personas que ya pueden regresar a trabajar. Como usted ve,
son resultados muy distintos de obtener un positivo en una prueba de una naturaleza o en una prueba de otra naturaleza. Según un tipo de prueba, tengo que aislarme. Según el otro tipo de prueba, si doy positivo, estoy lista para regresar a trabajar, porque ya puedo dejar el aislamiento. Por eso es muy delicado que se oferten pruebas por fuera del sistema de salud, con una mala lectura de los resultados. Esto nos puede generar una falsa sensación de confianza o, al contrario, una sensación de que si doy positivo en ese tipo de pruebas, tengo que ir al sistema de emergencias y puedo saturar los hospitales o las emergencias nuevamente. Pero las pruebas, sobre todo las pruebas de anticuerpos, las pruebas rápidas, son pruebas que solamente tienen sentido si se aplican algunas semanas después de que la población ha estado expuesta al virus. Si ustedes se fijan y miran en otros países en donde se han aplicado grandes cantidades de pruebas rápidas, la primera o la segunda semana de los contagios, todo el mundo va a salir negativo y hay la sensación de que quien sale negativo no requiere aislamiento, sí requiere, o sea, esta confusión es la que no podemos darnos el lujo. Por lo tanto, las pruebas rápidas tampoco pueden estar pues con un libre acceso para que cada persona se haga la prueba. Tiene que haber una conducción de cuáles son los equipos, las personas, los grupos de personas que accedan a estas pruebas, y la prioridad es primera línea. Ya están en el país y serán aplicadas prioritariamente a médicos, a personal de la salud, a policías, a militares, a quienes están en la primera línea y por lo tanto también son quienes ya pudieron haber estado expuestos al virus y en quienes se necesita verificar que esa exposición ya les permita regresar a trabajar. Esa creo que todavía es parte de lo que tenemos que comprender. La semana pasada organizamos un espacio parecido a este, no transmitido, sino interno, para que dos expertas nos expliquen a todos, sobre todo enfocado a periodistas, a comunicadores, cuál es la diferencia entre las pruebas, cuál es la diferencia entre lo que me dice una prueba y otra, y qué tipo de experticia en la manipulación de las pruebas se requiere para su aplicación. Entonces, están las pruebas aquí. La prioridad siempre es primera línea, pero hay que tener claro cómo se utiliza cada una para poder tener una lectura apropiada. Las pruebas rápidas, sobre todo, se utilizarán para el regreso a las actividades, no son las pruebas para el aislamiento. Por hoy, el aislamiento es la receta para todos, más allá de que nos hayamos hecho una prueba o no, más allá de lo que tengamos como resultado de la prueba, el aislamiento es la receta para todos por ahora. Señora ministra, continuamos con Lenin Palma de Visión Digital. No sé si Lenin nos escucha. Bien, no sé, ahora sí me escuchan. ¿Se escucha, Lenin? Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes, compañeros, y a la señora ministra, ¿no? Señora ministra, quisiéramos saber, le saludamos de Manabí, la realidad que está pasando en y también la realidad de los fallecidos que están ocurriéndose también en las últimas semanas en Jipijapa también y en Manta también. Lenin, ¿se escucha? Siga por favor con la pregunta, por favor. Se escuchó la introducción que usted hizo. Señora ministra, Sí. En este momento vamos a dar fin a la transmisión de Ecuador TV. Vamos a continuar con esta rueda de prensa con los señores periodistas a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, ya no estaremos al aire en Ecuador TV. Les agradecemos mucho por la transmisión. ¿Me escucha, señora ministra? Gracias. De acuerdo, muchas gracias entonces a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también a los colegas periodistas que están participando a esta hora en este diálogo, en esta rueda de prensa virtual, en la que la funcionaria de gobierno está dando mayor claridad, respondiendo a ciertas inquietudes de los colegas periodistas y también respondiendo, lógicamente, a las inquietudes ciudadanas. Son las 11:45. Finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos más adelante, 13 horas, con Telediario, emisión central. Feliz día a todos.